Las familias de las víctimas no solo han afrontado el pavoroso tormento de la incertidumbre. La Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia tardó 4 años investigando, entrevistó a más de 100 testigos y determinó que hay 3 culpables del holocausto del Palacio de Justicia. El gran culpable de todo el acaecer es el M-19. Es indiscutible que ellos son los máximos responsables y ojalá personas del M-19, sobrevivientes del M-19, contaran un poco de la verdad. Ahí están personas en el 4º piso y viene el ejército a disparar contra los bancos. Ya es hora pasada de que no sigan tratando de tapar el sol con un dedo y reconozcan temas tan graves como el exceso de fuerza. El gobierno de la época y aún el gobierno actual debe pedirle perdón a las víctimas. La Comisión de la Verdad encontró que el gobierno nacional hizo caso omiso al clamor de cese al fuego. Lo único que se salvó del 4º piso fue, curiosamente, un Cristo, que cuando inauguramos el nuevo Palacio de Justicia, lo entronizamos en la sala plena. El expresidente Belisario Betancur se disculpó de esta manera a 3 días de cumplirse 30 años del Holocausto. Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas. Pero la Comisión de la Verdad cree que falta aún más. Sin un perdón, mirando a los ojos a las víctimas, nunca vamos a obtener la paz. Estamos con el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, uno de los hombres más poderosos del ejército hace 30 años. Hoy está condenado a 35 años de prisión por la desaparición de 5 personas. Vamos a hablar de otro tema, señor general en retiro, y ese que tiene que ver con el papel que en ese momento jugó el presidente Belisario Betancur. Hay diferentes hipótesis que también aseguran que en algún momento las Fuerzas Armadas actuaron con total autonomía y que quizás no obedecieron la voz presidencial. ¿Toda la operación de recuperación del Palacio estuvo bajo el mando del presidente? No estuve en cercanía ni en comunicación con el señor presidente. Mi línea de mando estaba constituida después del señor presidente por el ministro de la Defensa Nacional, que era el señor general Miguel Vega Uribe. A continuación, en orden descendente, seguía el comandante general de las Fuerzas Militares, ya también fallecido, el general Moreno Guerrero, y luego mi comandante directo, que era el señor general Rafael Zamudio Molina. Las órdenes y las instrucciones que yo recibí en todo momento fueron las de continuar la operación, de manera que se suponía era implícita la autorización del señor presidente, y así, a través del Centro de Operaciones de la Brigada, el COB, se me comunicó que se contaba con la anuencia y con la quiesencia del señor presidente para continuar la operación. Durante todo el tiempo, y la comunicación, si es que se hubiera producido una orden en contrario por parte del presidente, a través de esa línea de mando, de inmediato se hubiera suspendido. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si ustedes hubieran recibido la orden de que era momento de negociar y que tenían que parar esa recuperación del Palacio? ¿Usted cree que el ejército de ese entonces hubiese apoyado esa decisión? Y se lo pregunto porque teníamos como telón de fondo una toma similar, o bueno, aparentemente similar, que también ejecutó el M-19 a una embajada aquí en Colombia, y que finalmente terminó prácticamente el M-19 logrando su propósito, que era sacar de Colombia a varios de sus integrantes, los que ejecutaron esa operación. Si ustedes hubieran recibido esa instrucción de dialogar, de negociar, ¿ustedes la habrían acatado? El carácter, el ánimo, el compromiso de la institución militar y policial de esa época sigue siendo la misma de hoy en día. Es nuestra convicción de que el ejército es un instrumento del poder nacional, y ese instrumento tiene un jefe máximo, que es el señor presidente. Si en ese momento se hubiera dado esa orden, se hubiese acatado de inmediato. El día 7 recibí instrucciones del señor general comandante del ejército de esperar, acompañar, proteger
y asegurar la presencia de unos elementos de la Cruz Roja Nacional que venían con el propósito precisamente de que el M-19 suspendiera su acción delictiva, suspendiera el fuego, permitiera la liberación de los que tenían que ser rescatados, que en ese momento eran rehenes, y que eso era un cese implícito de las actividades. Lo hicimos, acompañamos al doctor Carlos Martínez Sáenz. Corrió este señor un riesgo altísimo en medio de la balacera y así estuvo perifoneando con un megáfono que llevaba, acompañado de unos elementos de la Cruz Roja, de que suspendieran el fuego, de que liberaran las personas, inclusive de que recibieran algunos medicamentos que llevaba él para algunos de los magistrados que requerían todos los días esos medicamentos. Sin embargo, la respuesta fue de palabras oeces y de disparos desde donde se encontraba el último reducto por parte de la Cruz Roja. De manera que no hay ninguna sombra de duda, ninguna inquietud, ni hubiera habido ninguna vacilación para cumplir las órdenes presidenciales y a través de nuestros mandos naturales. Señor General en retiro Arias Cabrales, 30 años después, ¿usted cree que la historia le está dando el lugar que le corresponde a la acción que ejecutó en ese momento el ejército, que ejecutó la policía, que ejecutaron todas las fuerzas que finalmente lograron recuperar el palacio? ¿Usted qué reflexión puede hacer frente a eso 3 décadas después? Al terminar la acción de recuperación, terminando desafortunadamente con un número tan alto de fallecidos y personas de tanta importancia y de tanta pres para la nación, además de los mismos componentes del grupo guerrillero, que de todas maneras eran seres humanos y eran colombianos descarriados en ese momento, equivocados en su accionar, pero de todas maneras una forma dolorosa de culminar. Regresaron las tropas a sus cuarteles y recuerdo, porque estuve muy cerca de la escuela de caballería que regresaba con los vehículos blindados, que fueron pues como relevantes, como un hecho simbólico dentro de la recuperación del palacio, y la cantidad de personas que en la carrera séptima, con pañuelos blancos, con aplausos y con vivas al ejército, estaban dando recompensa a quienes habían participado por su entrega, por su valor, por su arredramiento y por no haber en ningún momento medido su seguridad personal ante el peligro que se corría. Y hoy en día hay que sentir que ha habido muchos reconocimientos. En el momento de mi retiro, y excúsenme que lo hable de esa forma personal, fui invitado no solamente en Bogotá, sino en Ibagué, en Montería, en Medellín, en diferentes partes, haciendo un homenaje que no lo recibí como homenaje personal, lo recibí como homenaje a los 11 miembros de la fuerza pública que fallecieron, que entregaron sus vidas y cuyos familiares nunca han levantado una voz de escándalo, de reclamo, sino únicamente de pesar y de solidaridad. General Arias Cabrales, ¿siente rabia, siente tristeza, por ejemplo, que 30 años después hay 2 militares presos, usted y el coronel en retiro, Alfonso Plazas Vega, y finalmente no hay ningún miembro del M-19 que en este momento esté pagando ante la justicia el hecho de haber ocasionado el Holocausto? No diría que odio, porque afortunadamente el tener cerca a Dios, eso me ha infundido y me ha permitido deslindarme de ese tipo de sentimientos negativos. Siento sí y yo valoro que hay una incongruencia entre quienes causaron esta tragedia de tal magnitud que seguimos lamentando y quienes simplemente fuimos a cumplir el deber. Es algo que no tiene una consistencia entre lo que se hizo por parte de unos y por parte de otros. Terminamos prácticamente en que los pirómanos causantes del incendio
hoy en día están en una condición, mientras los bomberos que acudieron a apagar la conflagración están pagando los platos rotos. 30 años después y luego de este viacrucis que usted también ha tenido que enfrentar ante diferentes instancias judiciales, usted lo ha dicho, primero ante la justicia penal militar, ahora ante la justicia ordinaria, condenado a 35 años de cárcel y esperando que la Corte Suprema finalmente defina su inocencia o ratifique su culpabilidad. ¿Usted se arrepiente de haber estado ese día portando ese uniforme, ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985? No, no me arrepiento, son las circunstancias propias de la profesión que escogí, que sigo unida a esa profesión de corazón, que estoy orgulloso de haber portado el uniforme. No me arrepiento, fueron las circunstancias. Hubiera podido ser alguna otra persona, pero no podía ser inferior al cargo que desempeñaba en ese momento, al grado que ostentaba militarmente y al juramento que había hecho de cumplir con mi deber por encima de cualquier otro riesgo. No tengo con qué arrepentirme. De una manera interna, de una manera de bajo perfil, mantengo el orgullo de haber asumido lo que me correspondía, así las circunstancias hoy en día me estén dando otro tipo de resultados. General retirado Jesús Armando Arias Cabrales, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido a toda nuestra audiencia del programa La Noche en esta reveladora entrevista, humana entrevista que usted nos ha entregado a propósito del aniversario número 30 de la toma del Palacio de Justicia, pero al mismo tiempo la recuperación de este alto tribunal que logró el Ejército hace exactamente 3 décadas. Muchas gracias, señor general. Gracias, Jefferson, por esta oportunidad. Y mi sentimiento sigue permanente de condolencia, de pesar, de solidaridad con las personas que por esas circunstancias mismas perecieron en el Palacio de Justicia, no solamente los miembros de la fuerza pública, sino a todos quienes sufrieron y corrieron esta suerte.